Buenas tardes con todos. Bien, muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados estudiantes del Centro Educativo ISAN, correcto, del CEBA ISAN, les saluda el licenciado Daniel Maldonado. Hoy estamos iniciando nuestra segunda sesión del curso Educación para el Trabajo, Herramientas Informáticas, correcto, en nombre de la institución, reitero, mis más cordiales saludos a cada uno de ustedes, correcto, muy bien. Hoy vamos de 7 de la noche a 9, ¿correcto? Recordar que las clases son lunes, miércoles y viernes. Bien, si no se escucha, estimada alumna, debe tener problemas su internet, ¿correcto? ¿El resto de alumnos me escucha? Hola. Si se escucha, profe, si se escucha. Cambio Correcto, fuera. muy bien. Perfecto, muy bien, excelente, muy bien. Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches. Perfecto, bien, muy bien. Entonces, Yuli Ríos, ¿tienes problemas con tu internet o con tu dispositivo? Por favor, verificarlo. Bien, brindamos unos 3 minutos para esperar que se conecten sus compañeros de clase y vamos de lleno con la sesión. 3 minutos. Ok, ok. Bien, buenas noches, Lucero, buenas noches, bienvenida. Buenas noches con todos. Buenas noches, Nayeli, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Buenas noches, estimada alumna, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Buenas noches, Isabel, buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, Edwin, muy buenas noches, bienvenido. Bien, bueno, ya están ingresando la mayoría de ustedes jóvenes
y bueno, es un gusto para mí verlos nuevamente el día de hoy. Bien, para poder evidenciar lo siguiente, felicitar ante todo por la responsabilidad que han tenido muchos en enviarme su trabajo, su temario de preguntas desarrollado, que lo brindé el día lunes, ¿correcto? Entonces veo que muchos han cumplido y eso es algo para mí muy importante como docente, ¿no? Porque veo que están demostrando interés en aprender, en poder experimentar, en investigar términos que son relativos al curso que nosotros estamos realizando. Entonces, ese es un punto muy importante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, también quiero yo mencionar que cuando se hace un trabajo, se hace de una manera profesional, de la mejor manera posible. Yo sé que muchos a veces están trabajando, están brindando un tiempo correcto a sus otras labores, pero también tenemos que presentar algo muy desarrollado, complejo, de una buena manera, porque he visto trabajos que en realidad, por salir del apuro, han hecho cualquier cosa, pero menos se asemeja a una tarea. Entonces, esos trabajos en realidad los he calificado, pero no con la nota que deberían tener, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué es un sistema operativo? Es aquel programa que sirve para que funcione la computadora. No, pues, no vamos a poner tampoco una respuesta de esa índole. Parecen unos exámenes de nivel primaria, entonces unas preguntas de nivel primaria, entonces no es la manera. Hay que darse un tiempo, hay que investigar, hay que desarrollar. Ya somos personas adultas y eso es importantísimo. Recuerda que tu proceso es fundamental. Bien, para hacer un recordatorio, el día lunes hemos iniciado una pequeña introducción de lo que son los sistemas operativos. Buenas noches, Mónica. Habíamos hablado del tema de las generaciones, cómo nacen las computadoras, primera generación, segunda generación, tercera generación. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí, todo muy bien. Habíamos hablado inclusive que el sistema operativo, correcto, es aquel programa general, programa base, programa principal, que se encarga de generar de repente esa interacción entre el usuario y la computadora. Entonces, la importancia del sistema operativo es fundamental porque si no existiera en la computadora o en algún dispositivo electrónico, no funcionaría. Eso lo hemos dejado establecido. Pero también es importante mencionar que uno de los más utilizados, buenas noches, Dalia, más utilizados es el Windows, el sistema operativo que si nosotros traducimos de inglés a español, significa ventana. El Windows, ¿correcto? Windows inicia ya hace muchísimo tiempo con Windows 3.10, luego sale Windows 3.11, Windows 95 y así sucesivamente. Entonces, hoy vamos a repotenciar ya para finiquitar esta clase de sistemas operativos. Hoy vamos a repotenciar un complemento de lo que son los sistemas operativos y nos enfocamos directamente al Windows. Pero antes de esto, voy a llamar a 5 estudiantes para que inicien con exposiciones del trabajo realizado. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a llamar y van a exponer sus preguntas y sus respuestas. ¿Correcto? Entonces llamamos a Justin Bendezú. Justin Bendezú, muy buenas noches. ¿Dónde está Justin? Parece que lo vi a Justin. Justin Bendezú, buenas noches. Parece que salió. Bien, vamos con Jennifer Lino. Jennifer, buenas noches. Jennifer Lino. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con las preguntas y respuestas. Adelante, tu temario. Queremos escucharte. Ya. Bueno, la primera pregunta que fue, describa cuáles son los componentes de un sistema de cómputo. Los componentes de un sistema de cómputo tienen una gran diversidad en cuanto a la función, tamaño, costo y desempeño. Uno, que es el hardware,
El hardware es la parte física de la computadora, todo lo que se puede tocar, cuya función es controlar las operaciones, la entrada y salida de datos. El software, que es la parte inteligente de la computadora, que indica al hardware lo que debe hacerse, se integra en las aplicaciones, en los programas que usamos en la computadora. El microprocesador, el procesador lleva a cabo las instrucciones dadas por el usuario o software. El procesador está formado por microprocesadores, la cual se encarga de realizar las operaciones de cálculo y controlar lo que se pasa en la computadora. Los dispositivos son dispositivos periféricos que rodean a la computadora y que le permiten establecer comunicación con el exterior. Pues, el segundo es, ¿qué es el sistema operativo? Son programas encargados de administrar Vamos, Jennifer, estoy evaluando, vamos. Jennifer, tu audio, verifícalo, por favor, no escucho. gestionar los recursos de un... Sí, bueno, parece que Jennifer está presentando inconvenientes con el internet. Acaba de salir. Bueno, suele pasar, comprendemos a nuestra compañera de clase. Esperamos un minuto, quizás ingrese nuevamente. De lo contrario, damos pase a otro estudiante. ¿Ahora sí me escucha, profesor? Bien, ahora sí, Jennifer. Adelante, continúa, por favor. Ya, listo. Ya, me quedé en el 3, que es mencione los objetivos del sistema operativo, que es satisfacer las necesidades del usuario y recibir la ayuda para realizar las tareas que se le asignan. A través de ello es que los usuarios puedan comprender el entorno digital, a que se le denomina kernel o núcleo. El kernel es el corazón del sistema operativo. La interfaz entre el software y el hardware es un programa que supervisa a la organización, controla todos los accesos al procesador y la memoria. A su vez, también gestiona. ¿Cuál es la diferencia entre hardware y software? La diferencia es que el hardware es la Jennifer, ¿me escuchas? Jennifer, Jennifer, parece que estás teniendo problemas con el internet. Se escucha entrecortado, por favor. Es del sistema operativo. Jennifer, vamos a parar. Jennifer, vamos a parar. El problema. Bien, Jennifer, no se escucha bien. Parece que tienes problema con el internet. Igual, no te preocupes, ¿correcto? No te preocupes. Hay que solucionar el tema de tu internet. Parece que hay problemas, pero no hay problema. ¿Ya? Bien. Vamos con Mónica Cruzado. Mónica Cruzado, buenas noches. Mónica Cruzado, hola, buenas noches. Vamos a poner acá. Jennifer presenta problemas de internet en mi registro. Bien, Mónica Cruzado, hola. Bien, ¿no? Hola, Mónica. Mónica, hola, buenas noches. Bien, no responde, colocamos acá, no se comunica. Bien, vamos con Esther de la Cruz.
Esther, hola. Esther, hola, buenas noches. Esther, buenas noches. Bien, tampoco responde. Recuerden que Un cuando ratito, llamo, profesor. bien, si quiere responda antes, por favor. Bien, vamos con Dalia Guatangare. Dalia, buenas noches. Buenas noches con todos. Bien, Dalia, por favor, adelante con tus preguntas y respuestas. Adelante. Profesor, ¿me podría decir la pregunta porque no estoy en casa, estoy saliendo del trabajo y me encuentro en la calle? Bueno, ok, listo, perfecto. Entonces no puedo evaluarla, gracias. Bien, vamos con el siguiente estudiante. Gilberto, buenas noches, Gilberto. Gilberto, hola, buenas noches. Gilberto, bien, no responde. Alfredo Ventura. Alfredo Ventura, Buenas noches, presente. buenas noches, Profesor, buenas Alfredo. noches. Adelante con sus preguntas y respuestas, por favor. Bueno, ya. El número 1. Describa cuáles son los componentes de un sistema de cómputo. Es lo siguiente: hardware, software, microprocesador y dispositivos. Ya, la segunda pregunta: ¿qué es el sistema operativo? Sistema operativo son programas encargados de administrar y gestionar de manera eficiente todos los recursos de un ordenador y otros dispositivos. 3. Mencione los objetivos del sistema operativo. Administra los equipos, recursos del computador, es decir, el software y hardware de un equipo. 4. ¿A qué se le denomina kernel o núcleo? Es el componente central de un sistema operativo y sirve como interfaz principal entre el hardware físico de la computadora y los procesos que se ejecutan en ella a través del software. 5. ¿Cuál es la diferencia entre hardware y software? Ya. El hardware es la parte física del dispositivo. Esto es sus accesorios, mientras que el software comprende el conjunto de códigos del sistema operativo. 6. Describa las partes de un ordenador: gabinete, fuente de alimentación, placa madre, memoria, RAM, disco rígido, mecánico o en estado sólido, microprocesador, controller, CPU, conectores, cables y puertas. 7. ¿Por qué es importante la unidad central del proceso CPU? Es el componente principal que procesa los señales y hace posible la computación. Actúa como el cerebro de cualquier dispositivo de computación. Gracias, profesor.
Bien, excelente, Alfredo. Buen trabajo, te felicito. Muy bien. Bien, Gracias. un alumno más. Ok. Vamos con Lucero Herrera. Lucero Herrera, hola. Hola, Lucero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Adelante, noches, profesor. ¿Me escucha? adelante con usted. Sí, le escucho. Adelante con usted, Mario. A ver, ya. Vamos con la primera pregunta. Describe cuáles son los componentes de un sistema de cómputo. Sus componentes son hardware, software, microprocesador y dispositivos. Hardware es la parte física del ordenador. Sus funciones son entrada, procesamiento, salida, almacenamiento, que permite al usuario ingresar información desde el exterior. El software es un conjunto de programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas específicas dentro de un computador. Microprocesador es la unidad central de un sistema informático que realiza operaciones aritméticas y lógicas. Y dispositivos es un elemento auxiliar e independiente conectado a la unidad central del procesamiento de un. Con la segunda pregunta, ¿qué es el sistema operativo? Es un programa encargado de administrar y gestionar de manera eficiente todos los recursos de un ordenador u otros dispositivos. 3. Mencione los objetivos del sistema operativo. Sus funciones es administrar los recursos del computador, software y hardware del equipo. Asimismo, es la estructura que soporta y maneja todos los programas y partes del computador. 4. ¿A qué se le denomina? Lucero, un ratito, Lucero, por favor. Dalia, apaga tu audio, por favor. Dalia Guatangare, apaga tu audio, estamos en exposición. Dalia, por favor. Lucero, muy bien, gracias. Ya, Lucero, continúa, por favor. Ahora sí, Lucero. Ok. ¿A qué se le denomina kernel o núcleo? Es el corazón de un sistema operativo, un programa que controla todos los accesos al procesador y a la memoria, que puede acceder directamente al hardware. 5. ¿Cuál es la diferencia entre hardware y software? La diferencia entre hardware y software es que el hardware es la parte física del dispositivo, o sea, sus accesorios, mientras que el software comprende el conjunto de código del sistema operativo. 6. Describe las partes de un ordenador. Sus partes del ordenador son gabinete, fuente de alimentación, placa madre, memoria RAM, disco rígido mecánico o en estado sólido, microprocesador, controller CPU, conectores, cables y puertos. 7. ¿Por qué es importante la unidad central del proceso CPU? Es el componente principal que procesa las señales y hace posible la computación. Actúa como el cerebro del dispositivo y realiza las tareas necesarias. Asimismo, envía la salida a la memoria. Muchas gracias, profesor. Muy bien, Lucero. Gracias a ti por tu esfuerzo. Excelente trabajo. Bien, entonces es importante mencionar, jóvenes, cuando nosotros hemos hablado del sistema operativo, hablamos del programa principal de todo dispositivo electrónico, de todo ordenador. Hablamos de algo grande, ¿correcto? Que prácticamente proporciona una utilidad esencial a ese dispositivo. Si nosotros pensáramos, ¿qué pasaría si de repente ese Smart TV no tiene sistema operativo? Simplemente no sirve, simplemente no funciona. ¿Qué pasaría si de repente, correcto, esa computadora no tiene quizás sistema operativo? No funcionaría, no serviría para nada. Entonces, la importancia, correcto, del sistema operativo, queridos estudiantes, es fundamental. Es fundamental. Para recordar que el día lunes estuvimos viendo una sesión
de introducción de lo que era ese programa y hoy vamos a continuar para dejar claro a qué se refiere cuando nosotros hablamos del gran sistema operativo. Bien, entonces, como habíamos mencionado anteriormente, hay reglas de clase, el respeto es importantísimo, correcto, cuando el alumno o el profesor habla, todos están con sus audios muteados, cualquier tipo de reclamo con respeto, yo tengo la obligación o puedo llamar la atención cuando sé que el estudiante no está en clase, está haciendo otra cosa o interrumpe algún tipo de indisciplina. Así que por favor, chicos, trato con personas adultas, creo mucho en ustedes, correcto, estoy contento por tenerlos como maestro y espero todo el respeto posible, tanto de mi persona hacia ustedes y de ustedes hacia mi persona. Ahora, para recordar, para aquellos que no estuvieron el día lunes, es importante mencionar que nosotros habíamos mencionado que el SO o el sistema operativo es un programa general que actúa, no te olvides, te vuelvo a reiterar, como intermediario entre el usuario y el hardware de un computador. ¿Correcto? Hasta ahí nosotros vamos bien. Es el instrumento indispensable para hacer de la computadora un objeto útil. ¿Por qué? Lo dije hace un momento. Si no estuviera el sistema operativo, no sirve. Entonces, su propósito es proporcionar un entorno en el cual el usuario puede ejecutar normalmente los programas. Hasta ahí estamos todo ok, todo claro. Recuerda que el objetivo principal, que lo subrayo acá, de un sistema operativo es lograr que el sistema de computación, correcto, se use de una manera cómoda. Y el objetivo secundario es que el hardware del computador se emplee de manera eficiente. Perdón. Un estornudo, perdón. Deficiente. Ahora, también es importante mencionar, correcto. A ver, ¿tienes problemas con el audio, Gabriela? Bueno, debe ser tu internet. Cuando hay problema de audio es el internet, normalmente. ¿Ok? Es el ancho de banda que está presentando problemas. Bien, ahora, ¿qué es un sistema operativo? Como lo dije yo anteriormente, podríamos tener varias respuestas. Para un estudiante joven de universidad, un sistema operativo es el software que permite el acceso a la riqueza del conocimiento disponible en Internet. Para un programador, aquellos que crean sistemas, es uno de los software principales que permite el uso del sistema de cómputo para el desarrollo de programas. Para una persona común y corriente que usa un paquete de aplicaciones, un sistema operativo es simplemente el software que hace posible que use el paquete. Para un técnico en una planta química informática que ya esté informatizada, el SO es el componente invisible de un sistema de cómputo que controla toda la planta. Entonces tenemos varias definiciones que cada uno de los especialistas o de los usuarios en ese momento lo están operando podrían mencionar. Entonces, tenemos varias definiciones posibles. Hasta ahí vamos bien. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, reiteramos, podemos decir que el sistema operativo es un conjunto de programas, te lo estoy graficando para que lo entiendas mejor, que controla la ejecución de aplicaciones y software que actúa como interfaz entre las aplicaciones y el hardware del computador. ¿Correcto? Pero ¿qué objetivos tiene el sistema operativo? ¿Para qué existe? ¿Para qué funciona? Te lo voy a resumir en 3 términos. Facilidad de uso, correcto. Eficiencia, correcto. Capacidad para evolucionar. Espectacular. No hay más. Son 3 objetivos fundamentales que en el examen de repente te llegan, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del SO? Tú ya sabes qué es el SO. Es el sistema operativo.
Profesor Maldonado, facilidad en uso, eficiencia y capacidad para evolucionar. ¿Cuál sería el concepto más fácil que le puedas dar al SEO? Es un conjunto de programas que controla la ejecución de varias aplicaciones. Nada más, se acabó. Algo resumido, pero bastante concreto. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos una diapositiva más del sistema operativo. También hablamos que es aquel que administra los recursos de hardware. Ya habíamos mencionado que el hardware es la parte física del computador. Todo lo que yo puedo tocar, ¿no? Por ejemplo, mi mouse, que está acá, mi mouse es un rojito colorado, aquí está, ok, acrílico, es una parte física porque lo puedo tocar, ok, lo puedo tocar, física, y de redes de un sistema informático. Pero el software, no te olvides que es la parte lógica. Todos los programas que tú ves dentro de la PC, pero no los puedes tocar. ¿Correcto? Por ejemplo, Internet, por ejemplo, Mozilla, por ejemplo, Chrome, por ejemplo, Google, Word, Excel, ese es software. Parte lógica, parte que lo puedes utilizar, pero no lo puedes tocar. ¿Correcto? Es algo lógico, nada más. Entonces, administra los recursos de hardware y de redes de un sistema informático como el CPU, la memoria, los dispositivos de almacenamiento secundario y periféricos de entrada y salida. Recuerda que el sistema operativo debe llevar la cuenta acerca de quién está usando, de qué recursos y sobre todo cómo se va a utilizar. Cómo se va a utilizar. Por ejemplo, algo que yo tengo en común y te lo voy a decir, querido alumno. Yo soy un tipo bastante celoso, correcto, con mis dispositivos electrónicos. Por ejemplo, yo no tengo por qué prestarle el celular a nadie. No tengo por qué prestarle mi laptop a nadie. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un dispositivo sagrado, diría yo, y hay que saber cuidar las cosas. ¿Correcto? Porque el Internet, lamentablemente, cuando tú accedes a Internet, accedes también a un montón de problemas, de virus, troyanos, spam, malwares, worms, gusanos, etcétera, etcétera. Que cuando tú ingresas a una dirección no segura, correcto, estos pueden bajar al descargar un archivo como en forma de data, que automáticamente no se va a activar, pero cuando tú apagas tu computadora, ok, y la vuelves a prender, inmediatamente se activa. ¿Correcto? Es algo invisible, tú no lo ves, pero de manera lógica está causando el daño. Por eso se recomienda tener un correcto antivirus. Eso es importantísimo poderlo mencionar. Entonces, la interacción entre el sistema operativo con el resto de partes en la computadora es fundamental. Profesor Maldonado, que el sistema operativo controla la tarjeta de audio. Perfecto, así es. Que el sistema operativo controla la tarjeta de video. Correcto, así es. Que el sistema operativo controla los puertos USB de entrada y salida. Perfecto, así es. Esa es la importancia del sistema operativo. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Si no tuviera la máquina o la PC o el sistema operativo, simplemente se viera como una cascarita, nada más. Principales funciones del sistema operativo. Algo muy importante, querido alumno del SEBA. Controla el funcionamiento. ¿De quién? De todos los dispositivos de nuestro ordenador. Entonces, nos referimos a los drivers. Por ejemplo, yo compro una impresora y necesito instalar el driver en mi computadora para poder conectar mi impresora con mi computadora. Entonces, el driver es importante. Si no tienes el driver, olvídate, no va a funcionar. Entonces, es un control o protocolo de seguridad que es importante. Entonces, cuando hablamos del control del funcionamiento,
Hablamos que controla el funcionamiento de los discos duros y unidades de DVD. ¿Correcto? Y unidades de DVD. Eso es muy importante y muy relevante para poderlo mencionar. También otro control que podemos dar es que envía órdenes de funcionamiento a los periféricos. Un mouse, una PC, por ejemplo, yo tengo mi buffer de audio, ¿correcto? Eso es importantísimo. También controla, por ejemplo, el disco duro. El disco duro, o también conocido como disco sólido, es aquel disco principal donde se almacena el sistema operativo, donde se almacenan los programas principales. Sin disco duro, pues no hay nada. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y también administra la cantidad de memoria que se asigna a cada tarea. Tenemos, por ejemplo, las memorias extendibles que siempre se conectan cuando tú destapas un CPU. Existen las ranuras que se llaman los slots. Los slots, dependiendo de la cantidad de memoria que tú quieras colocar, puedes anexar en los slots. ¿Correcto? Entonces, también administra la cantidad de memoria. Entonces, en conclusión, podemos decir que una de las principales funciones del sistema operativo es controlar el funcionamiento. Ya lo sé, profesor, entonces, controla el funcionamiento. Siguiente. Otra función es que presenta una interfaz de usuario. Cuando hablamos de interfaz, es la manera como tú vas a ver la pantalla que se proyecta como herramienta de comunicación entre máquina y usuario. Entonces, existen tres tipos de interfaz, ¿correcto? Tres tipos de interfaz. Tipo gráfico, correcto, que es mediante iconos, ¿ok? Tipo gráfico. Entonces, mediante los iconos, que al dar clic en cada icono, tú puedes realizar o puedes ejecutar que ellos se activen para que puedan ejecutar una tarea. Por ejemplo, tú ves en el escritorio, de repente el icono de Word, la W, haces doble clic, inmediatamente se activa para trabajar. Eso se llama la interfaz tipográfico. Luego, así como existen gráficos o iconos, perdón, también tenemos la interfaz tipo menú, en la que se despliega un listado de opciones para poder elegir. Es lo que estoy presentando en pantalla. Así como una lista de menús, igual una lista de opciones que tú puedes hacer clic dependiendo la que tú puedas escoger con el mouse o con el puntero del mouse o con el teclado. ¿Correcto? Y luego tenemos la interfaz tipo comandos, en la que escribimos las órdenes a ejecutar en un lenguaje comprensible por el sistema. Ojo, aquí difícilmente tú lo vas a ver, este tipo de interfaz, porque esto es algo interno. Para poder ingresar a este tipo de interfaz, te tiene que tener un conocimiento profesional. ¿Correcto? Normalmente nosotros le decimos, voy a ingresar al BIOS. ¿Correcto? Cuando ya te sales del sistema convencional y quieres corregir alguna situación de bug, de blaster, de pista, de repente hacer comandos de ejecución de OS. ¿Ok? Normalmente ese no lo vas a ver. Hay que tener conocimiento para ingresar. Ahora, entonces la segunda función es que presenta una interfaz de usuario. ¿Cuáles son, profesor Daniel? Tipo gráfico, tipo menú y tipo comando. ¿Perfecto? Muy bien. Por ejemplo, cuando yo usaba el DOS, el programa DOS, porque yo aprendí computación hace muchos años, en los años 90, correcto, era importante mencionar que habían comandos como el clear. Tú escribías clear y ejecutaba la opción y borrabas. Había un comando, recuerdo yo, que era CHDSK, que era para chequear el disco, correcto. Había un comando que se llamaba label, y así sucesivamente. Dir era directorio, clear, borrar o limpiar. Entonces, eso era
importantísimo para poderlo mencionar. De la misma manera, jóvenes estudiantes de ISAM, vamos con la siguiente diapositiva. Otra función muy importante, jóvenes, del sistema operativo que gestiona el proceso de almacenamiento. Inmediatamente nosotros, cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de guardar información, de guardar programas. ¿Correcto? Entonces, eso es importantísimo. Es fundamental. ¿En qué? En los distintos soportes que el sistema operativo te pueda brindar. De repente puedes hacer o ejecutar un almacenamiento interno, un almacenamiento externo, que es fundamental en algún momento. Dependerá mucho de la manera como tú actúes, cómo utilices. Por ejemplo, yo como usuario normalmente utilizo, por ejemplo, mi USB. Ustedes dirán, profesor, pero ya eso es un poco prehistórico. Perfecto, muy bien, pero yo confío en mis memorias extraíbles. ¿Correcto? Tengo hasta memorias de 1 terabyte. Entonces no me gusta dejar nada en la computadora porque recuerdo yo por experiencia, una vez la presté y me la devolvieron mal. Llegó con un virus y se me perdió un proyecto, una tesis que estaba haciendo. Entonces mejor prefiero tener mis USBs con información. Tengo varias con copias, que serían lo más elocuente, lo más lógico. Pero dependerá mucho del usuario. Por ejemplo, normalmente nosotros encontramos cuando hablamos de almacenamiento interno, 2 sectores de disco local, el disco local C o el disco local D. Y también cuando hablamos de memoria externa se le llama disco extraíble. Esta es una memoria USB. ¿Correcto? Muy bien, entonces ese es algo muy importante. Ahora, ya hay métodos más modernos, ¿no? Profesor, yo uso nube. Perfecto. Yo uso el Drive. Muy bien. Entonces, dependerá del gusto o la preferencia del usuario, ¿no? Pero lo más recomendable como profesor, siempre tu USB. Y tu USB también no lo puedes meter en cualquier sitio. Ese es un error. Nosotros no sabemos cómo están las computadoras ajenas o particulares. Entonces, hay que tener mucho cuidado donde ingresas tu USB. También, jóvenes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otra función muy importante es que el sistema operativo, correcto, atiende porque te voy a preguntar, ¿ok? Administra la instalación y ejecución de las aplicaciones. Profesor, ¿cómo así? Es el encargado de decir, mira, estás instalando tal cosa, así que ten cuidado. O de repente esta aplicación tiene problemas, no la puedo instalar, te emite el mensaje de error, ¿no? Entonces, ahí es un punto fundamental poder tener toda la seguridad del caso cuando tú vas a bajar una aplicación. Por ejemplo, hay personas que cometen el error de entrar a Internet, a la fuente abierta y descargar programas, antivirus, links, videos, etcétera, etcétera. Muchísimo cuidado, señores. Se lo digo por experiencia. A mí nadie me lo contó. A mí me pasó. Muchísimo cuidado. Si no tienes el recurso correspondiente para poder tener un buen antivirus, entonces hay que ser precavido. ¿Correcto? A veces, reitero lo que mencioné cuando iniciamos la clase, nosotros bajamos programas, aplicativos, paquetes que contienen los famosos virus nocivos y que lamentablemente afectan al computador de manera lógica. ¿Correcto? O me pueden decir, profesor, ¿tanto daño puede hacer el virus? Sí, yo te lo comento. Tanto daño te puede hacer que hasta te malora la computadora y tienes que comprarte otra. Con eso te digo mucho. Así que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ok? También esos programas craqueados. Tenemos la costumbre que por ahorrar algo, un sencillo,
Vamos a lo más barato. Instalamos un Word, un Excel que está en internet. Entramos a la página sophonic.com, la más común, ¿no? También te puede traer un virus. Así que hay que tener muchísimo cuidado, queridos estudiantes de SEBA. Luego, también es importante mencionar lo siguiente. El sistema operativo tiene una clasificación fundamental. Y podemos mencionar que según la cantidad de tareas que éste realiza de manera simultánea, se clasifica en dos: monotarea y multitarea. Monotarea viene de uno. Entonces, nosotros podemos sentarnos en la PC, abrir nuestra computadora y trabajar de repente una carta en Word, un memorándum en Word, nada más. Estamos realizando una sola tarea. Entonces, no hay ningún problema. Pero ¿cuándo lo convertimos el sistema operativo en multitarea? Cuando estoy haciendo la carta, ¿correcto? Ok, muy bien, Jennifer, no te preocupes, ya vi tu mensaje. Cuando estamos viendo la carta y deseo entrar a YouTube a escuchar una música. Entonces, en ese momento, minimizo, ¿correcto? Minimizo en ese momento, ¿ok? Y entro a Chrome, entro a YouTube y pongo mi música. Luego minimizo, escucho la música y voy trabajando mi carta en Word. Entonces, estoy trabajando algo muy importante, dos labores, dos funciones, mi sistema operativo está ejecutando en un solo momento. Pero de repente me llaman a mi celular, ¿no? Me llaman a mi celular, me timbran y me dicen: profesor Maldonado, le envió un correo electrónico. Ya, descárgalo e imprímelo. Entro a internet, abro mi correo, he minimizado mis otras dos ventanas, ¿correcto? Veo el correo y lo imprimo. Estoy haciendo 4 labores en una sola función. Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? Hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ok? Bien, entonces, mi sistema operativo puede ser monotarea y puede ser multitarea. ¿Correcto? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Luego tenemos otra clasificación del sistema operativo. Y acá se dice según la cantidad de usuarios que pueden trabajar simultáneamente. Bueno, entonces el sistema operativo se clasifica también en dos: monousuario, la misma foto lo dice, hay uno solo ahí, ¿no? Y multiusuario. Bien, así como tú estás trabajando en tu PC solito, de repente estás en internet navegando, buscando información en Google académico, también en un aula de clases, el profesor está con su computadora principal o la computadora madre, como se le dice, en una red de área local, la llamada red LAN, y hay un grupo de estaciones de 20 computadoras. Entonces se está trabajando. O también de repente el sistema operativo puede tener hasta 5 usuarios para poder ingresar, como el usuario principal, como el invitado 1, el invitado 2, el invitado 3 y el invitado 4. Entonces, ese es algo muy importante y muy relevante. Entonces, en otra clasificación, según la cantidad de usuarios que utilizan el sistema operativo, puede ser monousuario o multiusuario. Luego, es importante mencionar que también existe según la cantidad de equipos que son capaces de controlar. Por ejemplo, la mayoría de empresas trabajan equipos de computadora bajo una red
puede ser una red LAN, una red de área local, puede ser una red MAN, una red de área metropolitana, puede ser una red WAN, una red de área extensa, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, aquí se clasifica en dos: distribuido y centralizado. ¿Por qué distribuido? Porque pueden acceder a recursos remotos de la misma manera en que lo hacen para los recursos locales. Y centralizado porque lo hace uno solo. Por ejemplo, los bancos, aquellos que conocemos las entidades financieras, ellos te brindan tus servicios bajo esta modalidad. ¿Correcto? Distribuido o centralizado. ¿Correcto? Por ejemplo, WhatsApp, ¿cómo funciona? Hagamos el caso que WhatsApp es este servidor. Y acá acá está Juan, acá está Luchito, acá está Pepito, acá está Juanito y acá está María. Entonces el servidor de WhatsApp funciona para cada uno, envía y recibe mensajes, envía y recibe mensajes. Se cayó el servidor, adiós WhatsApp. Por eso que había oportunidades que no había WhatsApp, ¿no? Entonces pasó porque se cayó el servidor, no hay para nadie. Igualito también el sistema operativo maneja una cantidad de equipos determinada y eso va a depender de la capacidad, el tipo de sistema operativo y su funcionamiento. ¿Correcto? Entonces eso es algo muy importante y muy relevante. Seguimos. ¿Qué sistemas operativos más utilizados tenemos? Bueno, en los teléfonos, ya algo un poco antiguo, comprendo, Edith, comprendo, más antiguo, figura el famoso Symbian iOS, que normalmente este sistema operativo, ¿quién usaba? Los teléfonos Nokia, que prácticamente ya fueron, ¿no? Por ahí se vende uno que otro, pero nadie le hace pelota. En algún momento fue uno de los grandes en las marcas de dispositivos móviles, ¿no? Los Nokia finlandeses. Luego tenemos el sistema Java, que ya casi nadie lo usa también, que era importante para jugar juegos en los dispositivos móviles. El famoso sistema operativo Unix, considerado como uno de los más complicados. Y el Windows móvil que se encuentran en los teléfonos Microsoft, ¿no? Microsoft. Todavía venden. Hay que recordar que Microsoft compró a Nokia y produce terminales marca Microsoft, sino que no son muy comunes. No son muy comunes. En lo que es sistemas operativos más utilizados, tenemos el Unix, nuevamente, el famoso Red Hat, o también conocido como sombrero rojo, correcto, que es un antivirus potenciado, y el famoso Windows Server, o ya tenemos algo más moderno, Windows Server 2019, que es para poder controlar redes informáticas. También tenemos pues el MAIOX, el Unix, el Windows 11, Windows 10, Windows XP, que ya no se usa, el SUSE, el Debian, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero lo más usado hasta este entonces es el Windows, que lo voy a poner acá, el más familiar, el Windows 10. Hasta el momento me han dicho, porque yo uso Windows 10, que Windows 11 presenta problemas, ahorita tiene alguna especie de vacíos, que todavía no han sacado los parches. Parches se le llama cuando se catapulta esa problemática presentada. Y también hay gente que todavía sigue utilizando el Windows 8, el 8.1, pero el problema está que para ese Windows ya no hay más actualizaciones. Ya Microsoft dijo, ya no voy a sacar más actualizaciones. Normalmente el Windows 8 se utiliza en las famosas computadoras de Sony Vaio, o también en las famosas computadoras Toshiba, correcto, que era parte relevante en ese entonces. Pero también es importante mencionar, jóvenes, que cuando nosotros hablamos del sistema operativo, hablamos, por ejemplo, de que son sistemas operativos que funcionan como interfaz de usuario-computador, ¿correcto? Que también son sistemas operativos que generan recursos, son gestor de recursos,
que también son sistemas operativos que brindan una facilidad de evolución, ¿correcto? Entonces, podemos mencionar aquí que existe un usuario final, que existe un programador, que existe un diseñador del sistema operativo. ¿Por qué un usuario final? Porque es el que utiliza los programas de aplicación. ¿Por qué un programador? Porque es el que ejecuta y crea las utilidades y el sistema operativo. ¿Y por qué el diseñador del sistema operativo? Porque es el que crea el hardware del computador. Entonces, ese es un punto muy relevante cuando nosotros hablamos del sistema operativo, ¿correcto? Entonces, es importante y relevante poderlo mencionar. Asimismo, podemos decir que presenta una memoria, ¿correcto? Una memoria como software de un sistema operativo. ¿Por qué? Porque así como ingresa información y sale, existe un control de dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, si nosotros queremos conectar nuestros parlantes, prácticamente es un dispositivo de entrada. Si nosotros queremos conectar una impresora, tenemos un dispositivo de entrada. Si nosotros queremos escuchar una música, está saliendo por el dispositivo de salida. Queremos ver una imagen en el monitor, está saliendo por el monitor. Entonces, es un controlador eficiente de entrada y salida y que está dirigido por una memoria. Profesor Daniel, ¿la computadora tiene memoria? Así es. Una memoria residente, se llama RAM, correcto, que es muy importante para poder trabajar. Prácticamente podríamos mencionar que se asemeja a un cerebro humano, porque de acuerdo a las instrucciones que el usuario pueda brindarle, esta la va a desarrollar. ¿Correcto? Muy bien. Bien, voy a pasar un video, ¿correcto? Para su comprensión más a detalle de lo que estoy mencionando. A ver, un ratito, por favor, jóvenes, para pasar un videito. Un ratito. A ver, atento. La historia de Windows. A ver, atento, voy a compartir recién, por favor, estoy cargando el video. Por favor, pido la atención de todos. A ver, voy a apagar mi imagen para que se vea más sólido la transmisión. La historia de Windows. Comencemos. ¿Qué es Windows? Windows es el nombre de la familia de sistemas operativos para PCs, smartphones, tablets y servidores desarrollados y vendidos por la compañía de tecnología Microsoft. Antes de comenzar con la historia de Windows, dejaremos bien en claro un término muy importante. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es el programa principal de un PC, smartphone o tablet. En este se pueden instalar otras aplicaciones, como por ejemplo editores de texto, reproductores de música, navegadores de internet o juegos. Además, es el intermediario entre el hombre y la máquina, gestionando el control de pantallas, mouse, teclado, impresoras, parlantes, etc. Ahora empecemos con la historia de Windows. En 1981, Microsoft comenzó a producir, junto a la empresa de hardware IBM, el sistema operativo MS-2 para PC de escritorios y computadores de la marca IBM. ¡Alto! Quizás hay un término que debo explicarte.
¿Qué es hardware? El término hardware se utiliza para identificar los componentes, piezas, partes de un PC o el PC por completo, así como el de los smartphones o tablets. Bueno, sigamos con la historia. MS-DOS solo funcionaba con comandos, es decir, que el usuario le entregaba instrucciones al computador mediante textos. Microsoft e IBM colaboraban con el fin de competir con la empresa de tecnología Apple, quien era la más popular en aquellos años en lo que se refiere a computadores personales, mientras que IBM era el líder del mercado de computadores para oficinas. El mismo año, Microsoft inició un proyecto llamado Interfaces Manager, cuya idea original le corresponde a Bill Gates y se basó en una aplicación de interfaz gráfica de usuario denominada Vision. El nombre original del proyecto fue visto como muy poco comercial, por lo cual se terminó desechando y siendo reemplazado por el nombre de Microsoft Windows, que fue presentado al público de manera oficial el 10 de noviembre de 1983. Windows 1 finalmente fue lanzado en el mercado el 20 de noviembre de 1985 como un complemento para MS-DOS. Windows 1 llegó para hacerle la tarea más fácil a los usuarios, eliminando el uso de tantos comandos con la utilización de una interfaz gráfica. Pasamos de esto a esto. Fue el primer intento de Microsoft de implementar un ambiente operativo multitudinario con interfaz de usuario gráfica en la plataforma de PC. Windows 1.01 fue la primera versión de este producto. Costaba $99 y se requería de una computadora que tuviera un mínimo de 320 kilobytes de memoria RAM, una tarjeta gráfica y una unidad de disquete, ya que era en este formato en el que venía este complemento. En 1987 salió al mercado Windows 2.0 o también conocido como Windows 2.x por las versiones de este que salieron posteriormente, 2.1, 2.2, etc. Este Windows tenía como característica principal la interfaz de varias ventanas, que en concreto era tener una aplicación abierta encima de otra, algo muy común hoy en día. Esta funcionalidad de Windows ocasionó una demanda por parte de Apple en contra de Microsoft. Ellos alegaban plagio, ya que aquella función saldría en una actualización del sistema operativo Mac. Acusaban que les robaron la idea cuando Microsoft desarrollaba herramientas de ofimática exclusivas para Mac, aunque unas semanas más tarde en Windows 2 también se lanzaron las aplicaciones Word y Excel, las que supuestamente habían salido exclusivamente para Mac. En mayo de 1990 se introduce al mercado de computadores Windows 3 o también conocido como Windows 3.x por la misma razón que con Windows 2.0. Windows 3 de Microsoft se convirtió en el sistema operativo más popular, superando a los competidores de aquel entonces, incluso a los computadores Mac de la empresa Apple, que gozaban de respeto y admiración en el mercado de computadores para el hogar. Una de las razones por la que esta versión del sistema operativo ganó inmensa popularidad fue debido a que entre sus características incluía un administrador de programas y un administrador de archivos, incluyendo además la compatibilidad con algunos archivos multimedia, pero lo que más llamó la atención de las personas de la época fueron los juegos que venían instalados, Buscaminas y Solitario. Hasta aquí, todos los sistemas Windows de la compañía Microsoft eran más bien un complemento para MS-DOS, que en cada nueva versión, la interfaz Windows incluía nuevas características. En simples palabras, MS-DOS era el jefe y Windows el empleado. Ahora la historia se pone un poco más compleja, así que pon mucha atención para entenderla. Microsoft, ante la popularidad de Windows 3.x, decidió comenzar un nuevo proyecto de un sistema operativo que no se basaría en los comandos de MS-DOS.
ya que encontraba que en cualquier momento este se quedaría obsoleto ante el inminente crecimiento de la tecnología de hardware, algo que no solo estaba ocurriendo con IBM, sino que también con otras compañías del orbe. Además, quería desarrollar un sistema operativo con interfaz gráfica propia, estable y con características similares a los sistemas de red Unix. A IBM no le gustó nada esta idea y decidió desligarse de Microsoft. Es así como en julio de 1993 nació Windows NT, que es la abreviación de Windows New Technology o Nueva Tecnología. Su primera versión fue Windows NT 3.1, llamada así en honor al Windows que era comercializado en esos años. Fue el primer sistema de Microsoft que no tenía como núcleo a MS-DOS. Microsoft lo desarrolló paralelamente junto a otros proyectos debido al término de su relación con IBM. Este nuevo sistema operativo con nuevo entorno y características fueron utilizadas en computadores de oficina y servidores. Gracias a esto, Microsoft logró acuerdos con otras empresas de hardware, como por ejemplo HP, quienes apostaron por Windows NT para sus estaciones de trabajo. Este sistema operativo no fue comercializado para computadores de hogares, pero más adelante se convirtió en la base de los sistemas Windows actuales. Pero, ¿qué pasaba con los usuarios de computadores personales de escritorio? Fue el 24 de agosto de 1995 que vio la luz Windows 95, que aún se basaba en MS-DOS, pero ya no era como antes, ya no era necesario escribir comandos para el arranque del sistema o ejecución de aplicaciones como se hacía en los Windows anteriores. Ahora todo se hacía desde la interfaz de usuario y MS-DOS pasó a segundo plano, convirtiéndose en una ventana para ejecutar aplicaciones antiguas. En simples palabras, Windows pasó a ser el jefe de MS-DOS, dejándolo como al empleado de más bajo rango. Microsoft buscó que los usuarios de Windows 3.x se actualizaran a esta nueva versión en las máquinas que ya poseían. Recordemos que Microsoft había terminado su colaboración con IBM, que era la empresa que le proporcionaba los equipos para el desarrollo de Windows y MS-DOS. Y además, el sistema Windows NT estaba hecho para equipos más potentes que los de escritorio. Windows 95 introdujo la barra de inicio junto al tan afamado botón de inicio o también conocido como la banderita de Windows. Además, reemplazó el administrador de aplicaciones y administrador de archivos, por lo que ahora conocemos como Windows Explorer o el explorador de Windows, e integró Internet Explorer versión 1.0 hasta la versión 4.0. Mediante las actualizaciones de Windows 95 se originó la transición hacia la tecnología que ya había logrado implementar Windows NT, aunque un poco más reducida. Por ejemplo, en 1997, Windows 95 realizó una gran actualización que introdujo por primera vez el Plug and Play y la tecnología USB. Esperen, no hay que dejarlo pasar. ¿Qué es el Plug and Play? El Plug and Play, o en español enchufar y usar, es la tecnología que permite a un dispositivo informático ser conectado a una computadora sin tener que configurar para su inmediato funcionamiento. Bueno, sigamos con la historia. El 25 de junio de 1998 fue publicado Windows 98 y es el sucesor de Windows 95. Este agregó nuevas características a la interfaz que traía Windows 95. Incluyó nuevas actualizaciones de Plug and Play y USB. También incluyó en la barra de inicio el llamado inicio rápido, donde las aplicaciones más utilizadas quedaban guardadas en aquella sección. A pesar de las grandes características que poseía esta versión de Windows, los usuarios no estaban nada contentos con ella, debido a los bugs y fallas que este sistema traía. Así que en 1999, Microsoft sacó al mercado Windows 98 segunda edición o SE, cuya característica más notable era la capacidad de compartir entre varios equipos una conexión a Internet a través de una sola línea telefónica y, por supuesto, las mejoras al Windows 98 original. Windows 98 SE
se convirtió en el sistema operativo más popular debido a que este sí era un Windows 95 mejorado y se podía instalar en varias máquinas de la época. Computadores de las marcas HP, Compaq, Packard Bell, entre otros, fueron propulsores de la masificación de Windows 98 SE, porque este ya venía preinstalado en aquellos equipos. Windows ME o Windows Millennium Edition fue el último sucesor de la familia de Windows 95 y Windows 98, sistemas operativos para escritorios aún basados en MS-DOS. Su lanzamiento se realizó el 14 de septiembre del año 2000. En paralelo, se lanzó la versión 5 de Windows NT, llamada ahora Windows 2000, que estaba pensada para servidores y computadores de oficina. Windows ME no alcanzó la popularidad de sus predecesores. Muchos usuarios optaron por quedarse con Windows 98 SE. Esto debido a la gran cantidad de fallos que tenía Windows ME. Microsoft, debido al fracaso de Windows ME a nivel de usuarios de computadores personales, pero con gran aceptación del nuevo Windows NT, ahora llamado Windows 2000 en el mercado de oficina, se planteó la idea de crear una nueva familia de sistemas operativos para escritorios, computadores personales, basada en la tecnología de Windows NT. Y no solo eso, ya que esta nueva familia también sería compatible para equipos de oficina y servidores. Con esto nace Windows XP, o también llamado Windows Experiencia, lanzado el 25 de octubre del año 2001. Por primera vez, Microsoft había hecho llegar la tecnología de computadores de oficina y servidores a los computadores de escritorio que estaban en las casas de las personas comunes. Windows XP estaba basado en Windows 2000, pero su diseño era completamente diferente. La interfaz se podía personalizar con 3 modernos colores, o si se quería, se podía utilizar la interfaz de Windows 2000, que era muy parecida a la que traía Windows 98 SE. Windows XP fue el primero en ser compatible con equipos portátiles como netbooks, tablets y centros multimedia. Este sistema operativo fue el primero en usar la activación del producto para evitar la piratería. En conclusión, Windows XP fue el sucesor de Windows ME con toda su familia detrás y el sucesor de Windows 2000 con Windows NT detrás. A ver, acá hay un detalle, jóvenes. Para la familia de Microsoft y para los usuarios, Windows XP fue el mejor programa, correcto, que sacó Windows en su historia. Era un programa bastante compacto, bastante familiar y sobre todo te brindaba muchísimas opciones en una ventana programable lleno de instrucciones. ¿Correcto? Una ventaja que, como menciona el video, es que prácticamente aquí con este programa ya se pueden instalar en las laptops, lo que no se podía hacer con Windows 95, con Windows 98 primera edición, Windows 98 segunda edición y con el Windows Millennium que salió en el año 2000, el cual fue un fracaso total. Entonces, conozco yo gente que hasta la actualidad poseen unas computadoras bastante básicas y que funcionan y que más les sirve para poder tipear documentación en Word, que utilizan hasta el momento Windows XP. Sigamos viendo el video. Esto significó el final de MS-DOS y también la llegada de Windows Server, la versión de Windows exclusiva para servidores, que es lanzada cada vez que se lanza un nuevo Windows de escritorio. Pero eso es harina de otro costal. Mejor sigamos con la historia. Windows Vista salió 6 años más tarde que Windows XP, convirtiéndose en el segundo sistema operativo de Microsoft con mayor tiempo en desarrollo y retrasos antes de ser lanzado. Al igual que Windows XP, Windows Vista era compatible con PCs de escritorio, portátiles y estaciones para oficinas.
Su nueva interfaz gráfica, ahora en 3D, era muy bella y moderna, pero muy pesada para los computadores de la época, lo que, sumado a sus constantes fallos y un excesivo control para la instalación de programas, terminó solo generando molestias entre los usuarios, quienes decidieron reformatear sus equipos con Windows XP. Debido a esto, rápidamente Microsoft decidió desarrollar un nuevo sistema operativo que arreglara las falencias de Windows Vista. El 22 de octubre de 2009 fue lanzado Windows 7, el cual poseía el mismo núcleo que Windows Vista, pero que venía a arreglar el problema que dejó este sistema operativo. Lograron con este mejorar la interfaz de usuario, volviéndola más accesible, fácil y rápida, perfecto para... Aquí, jóvenes, vamos a dejar algo bien claro. Es donde se mejora en su totalidad el tema del problema que había masificado Microsoft cuando cuando sacó al mercado el famoso Windows Vista, que en realidad trataba de dar un golpe al Windows XP porque era una nueva versión que estaba configurado en versión 3D, pero lamentablemente, al ser un sistema operativo muy pesado, las computadoras de la época no eran bastante eficientes. Y yo recuerdo, porque fue algo personal también, que tuve que volver a reinstalar mi Windows XP, que en realidad era bastante familiar, y cuando yo hacía una conexión en Internet era bastante rápida, mientras que el Windows Vista era bastante pesado. Entonces Microsoft dijo, voy a perder ganancias, voy a ir en pérdida, entonces me pongo las pilas y comienzo a trabajar un nuevo sistema, muy similar al XP en el tema de funcionamiento, en el tema de ser un programa liviano, pero con características del Windows Vista en 3D y bastante llamativo. Y aquí aparecen ya los sistemas más modernos de operativos a partir del Windows 7. ¿Correcto? Sigamos con la historia. Aquellos usuarios que aún estaban muy acostumbrados a Windows XP, pero con la seguridad que Microsoft quiso entregar en Windows Vista. Con la masificación de los equipos táctiles y portátiles, Microsoft decidió desarrollar un nuevo sistema operativo para PC de escritorio, computadores de oficina y, por supuesto, los equipos antes mencionados. Lo llamó Windows 8, lanzado el 26 de octubre de 2012. Su interfaz, completamente cambiada para la interacción con equipos táctiles, lo convirtió en un completo fracaso. En esta versión del sistema operativo se eliminó el botón de inicio junto a su menú, causando el repudio de los usuarios. Sí, lamentablemente el Windows 8, se lo digo por experiencia, jóvenes, nunca me fue tan familiar. Nunca. Era bastante complicado para poder salir de esa interfaz que está en pantalla e ingresar al escritorio. Con mucha más razón, se complicaba cuando la gente o el usuario no tenía ese conocimiento de cómo hacer un clic simplemente aquí en lo que es escritorio e ingresar. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque para ese 2012 o 2011 ya había una extensa masificación de dispositivos móviles táctiles. Entonces, Microsoft pues, no quiso quedarse atrás y había creado Windows 8, que en realidad también fue un fracaso. Un fracaso más que todo en el tema de estructura y sobre todo de presentación para el usuario. Sigamos. Quienes no se acostumbraban a esta nueva interfaz utilizando mouse y teclado, por lo que optaron por reformatear sus equipos con Windows 7. Esta historia ya me parece algo repetida. ¿No pasó lo mismo con Windows Vista y Windows XP o con Windows Me y Windows 98 SE? En menos de un año, Microsoft sacó una actualización gratuita para Windows 8 llamada Windows 8.1, aunque se rumoreaba que se llamaría Windows 9. La cual traía de vuelta el botón de inicio y su menú, aunque bastante diferente a lo conocido hasta Windows 7. Windows 10 es un sistema operativo de Microsoft lanzado el 29 de julio de 2015. Durante un tiempo fue una actualización gratuita para usuarios de Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1.
En el desarrollo de Windows 10, Microsoft decidió lanzar un programa de pruebas llamado Windows Insider, donde algunos usuarios probaban las versiones en desarrollo de Windows 10 en sus equipos propios, informando de errores y dando sugerencias en cuanto al diseño o características. Desde su lanzamiento, Windows 10 ha recibido una gran cantidad de actualizaciones y aparte... A ver, aquí, jóvenes, hay un detalle muy importante. Se dice que el Windows 10 nace o se crea porque en realidad la computadora ya tenía que ser visionada hacia el futuro, hacia la innovación, hacia las aplicaciones web, considerando que el Internet es ahora la base fundamental para poder trabajar correctamente e idóneamente en un equipo. Por ejemplo, con Windows XP no íbamos a poder estar en clase ahorita en Zoom. Con Windows Vista no se iba a poder estar en clase en Zoom. Con Windows 8.0 tampoco íbamos a estar en clase, ni tampoco con Windows 8.1. En algunas ocasiones, el Windows 8.1 tenía dificultades porque hasta este año ya no se puede actualizar. Ya es difícil actualizar un Windows 8.10. Entonces, la visión de Windows, de Microsoft, de sacar el Windows 10 en el 2015 fue muy buena. Y es el que muchos usuarios aún estamos utilizando, porque a pesar que ya existe el Windows 11, todavía es un poco complicado. Por ejemplo, para mí el Windows 11 es demasiado pesado en mi computadora, correcto, pero ya hay gente que está utilizando con una Core i7, una Core i9, el famoso Windows 11. Sigamos con el video. De corregir errores o solucionar vulnerabilidades, también ha rediseñado su interfaz. Así se ve Windows 10 de 2015 versus al Windows 10 de 2021. Hasta la fecha de este video, es el sistema operativo más ocupado del mundo, ocupando casi el 70% de los PC en el planeta. Finalmente, el 24 de junio de 2021 fue anunciado Windows 11, sucesor de Windows 10. Entre estos sistemas operativos hubo el tiempo más largo entre dos versiones consecutivas de Windows, aunque en un principio se hablaba de que esta nueva versión sería simplemente una actualización más para Windows 10, la que se llamaría Windows 10X. Windows 11 rediseña la interfaz gráfica, cambiando el posicionamiento de los iconos en la barra de tarea, haciéndola parecida al menú presentado por los sistemas Mac. También cambia el tamaño del menú inicio y reemplaza los iconos en el explorador de archivos, ya que algunos de estos se mantenían iguales desde Windows Vista. Este sistema operativo es el primero en abrir nativamente aplicaciones del sistema operativo para móviles Android, implementando en su Store la opción de descargar programas en formato .apk y ejecutarlas sin aplicaciones de terceros. ¿Qué largo recorrido ha tenido Windows en todo esto? Muy bien, ¿qué les pareció el video? En realidad hemos brindado un viaje bastante largo para poder conocer lo que es Windows, ¿correcto? Uno de los sistemas operativos más utilizados. Jóvenes, ingresamos a nuestros 10 minutos de descanso. Momento de ir a los servicios higiénicos, tomarse un agüita, un café. Volvemos en 10 minutos con la asistencia. 10 minutos. Gracias. Gracias, profesor.
Bien, jóvenes, estamos nuevamente retornando de un breve descanso merecido. Vamos con la toma de asistencia del día de hoy, así que por favor atentos. A ver, vamos a abrir el formulario. Bien, hoy estamos 7 de febrero. Atentos al llamado, por favor. Álvarez Ramos. Álvarez Ramos. Álvarez Ramos. Anco Serrano. Anco Serrano. Presente, Arévalo. profe. Ok, Claudia, listo. Arévalo Ríos. Danixa. Buenas noches, presente, profesor. Buenas noches, muy bien. Siguiente, Acipali Ruiz Gabriela. Acipali Ruiz Gabriela. Banda Quispe Américo. Banda Quispe Américo. Bendezú Gavilano Justin. Buenas noches, profe, presente. Correcto, buenas noches. Cereceda Human Mercedes. Cereceda. Presente, profesor. Buenas noches. Correcto, muy buenas noches. Chate Marín Edinson. Chate Marín Edinson. Chate Marín Edinson. Seguimos. Chipana Mamani Inés. Chipana Mamani Inés. Cruz Córdoba Cristina. Buenas noches con Cruz. todos. Presente, profesor. Correcto, buenas noches. Cruzado Valentín Mónica. Cruzado Valentín Mónica. Buenas noches, maestro. Presente. Correcto, buenas noches, muy bien. Seguimos. Cuya León Nayeli. Presente, profesor. Cuya León. Correcto. De la Cruz Suárez Esther. De la Cruz Suárez Esther. Buenas noches, profesor, presente. Correcto, muy buenas noches. Delgado Rodríguez Flor. Presente. Correcto, muy bien. Díaz Farfán Matías. Díaz Farfán Matías. Buenas noches, profesor, presente. Correcto, buenas noches. Etken Hidrogo Rosa. Etken Hidrogo Rosa. Gil Ruiz María. Gil Ruiz María. Gómez Hurtado Michael. Gómez Hurtado Michael. Gómez Callirgos Cintia. Gómez Callirgos Cintia. González Dolores Juan. González Dolores Juan. Presente, profe, presente. Correcto, muy bien. Profesor, buenas noches. Etken Hidrogo Rosa. No se activó mi audio, por favor. Correcto, muy bien. Herrera Aguilera Lucero. Herrera Aguilera Lucero. Correcto. Guamán Montalvo Giovanna. Guamán Montalvo Giovanna. Guatangare Garcés Dalia.
Buenas noches, Presente, presente, profesor. profesor. Correcto. Buenas noches. Presente, profesor. Ok, muy bien. Seguimos. Inuma Caldas Freddy. Inuma Caldas Freddy. Buenas noches, profesor, presente. Correcto, buenas noches. Javier Valdivia Zuli. Javier, Presente. correcto. Presente. Muy bien. Lagones Wincho Lidia. Presente, Lagones, profesor. Buenas noches. correcto, buenas noches. No, Jennifer. Muy buenas noches, profesor, presente. Correcto, muy buenas noches. Lisana Candioti Eder. Lisana Candioti Eder. Makuyama Aguanari Gaby. Makuyama Aguanari Gaby. Malco Ventura Alberta. Malco Ventura Alberta. Presente, profesor. Correcto, muy bien. Mamani Cayo Edwin. Buenas noches, presente, profesor. Ok, Edwin, muy bien. Buenas noches. Montes Cotrina Magali. Montes Cotrina Buenas Magali. noches, profesor. Presente. Ok, Magali, buenas Profesor, buenas noches. noches. Ya me llamó Ana Álvarez, presente. A ver, un ratito, por favor. Ok, Ok. muy bien, gracias. Bien, seguimos. Mucha Limaco Juan Diego. Mucha Limaco Juan Diego. Ordóñez Palomino Evelyn. Ordóñez Palomino Evelyn. Correcto, buenas noches. Pomazongo Baldión William. Pomazongo Baldión William. Puris Cóndor Isabel. Puris Cóndor Isabel. Presente, profesor. Buenas noches. Correcto, muy buenas noches. Quirós Sánchez José Luis. Quirós Sánchez José Luis. Siguiente. Quispe Hilario Antonia. Quispe Hilario Antonia. Quispe Colque Gloria. Presente, Quispe profesor. Colque Gloria. Muy bien. Presente. Correcto. Ramírez Altamirano Élida. Ramírez Presente, profesor. Altamirano. Muy bien. Rosas Pantoja Edith. Rosas Pantoja Edith. Presente, profesor. Correcto, muy bien. Sangay Sánchez Ronald. Sangay Sánchez Ronald. Buenas noches, aquí presente. Correcto, Ronald, muy Buenas bien. noches, aquí presente. Listo, buenas noches, Ronald, bienvenido. Santana Carrillo Uber. Santana Carrillo Uber. Leslie Tananta. Leslie Tananta. Buenas noches, profesor presente. Correcto, muy buenas noches. Nelly Tantarico Castro. Nelly Tantarico Castro. Presente, profesor. Correcto. Gilberto Tantarico Castro. Gilberto Tantarico Castro. Percy Tantarico Castro. Percy Tantarico Castro. Terrones Ríos Yuli. Terrones. Profesor, buenas noches, presente. Correcto, muy buenas noches, estimada alumna. Tuanama Tuesta JD. Tuanama Tuesta JD. Upichiagua Nomberto Jennifer. Upiachiwa. Presente, profesor. Buenas noches. Correcto, muy buenas noches.
Vázquez Tirado Liduvina. Vázquez Tirado Liduvina. Ventura Fernández Alfredo. Ventura Presente, profesor. Fernández. Buenas noches. Correcto. Muy bien, buenas Buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Bien, seguimos. Veramendi Gavidia Carmenson. Presente, profesor. Buenas noches. Correcto. Buenas noches. Muy bien. Yalta Apasa Sonia. Presente, profesor. Ok, muy bien. Villegas Monzón Gustavo. Presente, profesor. Buenas noches. Correcto, muy buenas noches. Yupanqui Velarde Jenny. Velarde Jenny. Bien, entonces, a ver. Yupanqui está levantando la mano. Correcto, no te preocupes, Jenny. Vázquez Tirado también está. A ver, por favor, apaguen su audio. Vázquez Tirado Profesor, ya buenas está. noches. Buenas noches. Disculpe, profesor, no tenía internet. Ok, Gil Ruiz, María Doris, no hay problema, ya está. Ya está, correcto. Buenas noches, profesor, presente. Correcto, muy bien, ya está. A ver, Guamán Montalvo. A ver, apaguen su audio. Yo por contar, no sé qué, no sé. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Giovanna Trinidad Guamán Montalvo, presente. Correcto, no se preocupe, ya está. Guamán Montalvo. Gracias, Giovanna. profe. Correcto, muy bien. Profesor, Bien. buenas noches. No sé si tenía internet, se me fue el internet, no sé si me llamó. Soy la alumna Gaby Makuyama. Sí, ok, Gaby, ya estás, no te preocupes. Ya está, muy Ya, bien. gracias. Bien, jóvenes, se ha tomado con éxito la el día de hoy, ¿correcto? Bien, a ver, por favor, apagamos el audio. Profesor, buenas noches, soy Lucía. Lucía, ¿qué más? La mamá Nitaca. A ver, un ratito. Lucía, su apellido, por favor, no lo escuché bien. Lucía mamá Nitaca. Ok. Mamani Lucía. Mamá Bueno, Nitaca Lucía. no la tengo. Ya, no la tengo en lista, por favor. Tiene que coordinar con el asesor. Con la asesora, no está en lista, correcto. Ya, profesor, yo voy a coordinar. Ok. Gracias. Perfecto, listo. Muy bien. Bien, jóvenes. A ver, apagamos los audios, por favor. Bien, gracias. Bien, Jenny, baja tu mano virtual. Jenny, por favor. Gracias, Jenny. Bien, entonces ya tomamos la lista. Vamos con el temario número 2. Tenemos temario número 2. Vamos con las preguntas. A ver, un ratito. A ver, ¿hay alguien que está con el audio activo, por favor? Sí, profesor, buenas noches. Soy Doris Castrejón Vázquez, no me llamó en lista. Castrejón Vázquez, a ver, yo he llamado, qué raro. O no le escuché tan mal mi internet, no hay casi internet. Ya, Castrejón, no la tengo en lista, tiene que coordinar con la tutora. No la tengo en lista, ¿correcto? Ya, profesor, gracias. Listo, muy bien. Bien, a ver. Raimundo Marcelo. Ya, tampoco está en lista, por favor. A ver, los alumnos que no los he llamado. Aquí no Bajonero no llamó. A ver, ¿aquí no qué? Bajonero. Ya, no está en lista, por favor. Coordinar con la tutora.
Alumno que no he llamado es porque no está en lista, por favor. Ya no puedo ingresarlos. La tutora es aquí encargada de poderlos ingresar para tomar asistencia, jóvenes. Coordínenlo con tranquilidad, envíenle un mensaje, díganle que el profesor Daniel no figuran en lista para que los pueda ingresar, ¿correcto? Bien, muy bien. Vamos Profesor, con buenas noches. Ana Buenas Álvarez, presente. Ana Álvarez. Ya está Ana, ya está, no se preocupe, ya está en lista de temprano. Ok, gracias. Bien, temario número 2. Bien, describir las herramientas. Primera pregunta, por favor, nadie me escribe en el chat. Describa las herramientas del Windows. Vamos a enfocarnos en Windows. Describa las herramientas del Windows. Pregunta número 2. A ver si apagamos audio, por favor. Quedó el señor. Voy a enviar alumnos hacia la sala de espera. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué me cobra? ¿Cuál es el uso ¿Número? de las aplicaciones utilitarias de Windows? A ver, hay un usuario que dice iPhone de Marianita. Por favor, ¿puede apagar el audio? iPhone de Marianita, ¿quién es? Hola. Gracias. Bien, segunda pregunta. ¿Cuál es el uso de las aplicaciones utilitarias de Windows? 3. Pregunta número 3. Describa paso a paso. Describa paso a paso el manejo y la configuración de los periféricos en Windows. Describa paso a paso el manejo y la configuración de los periféricos en Windows. 4. ¿Para qué sirve el escritorio de Windows? ¿Para qué sirve el escritorio de Windows? 5. Pregunta número 5. Describa el uso de las interfaces de Windows. 6. ¿Para qué se utiliza el PowerPoint? PowerPoint como aplicativo. 7. Describa cada uno de los elementos o aplicativos de Microsoft Office. Bien, entonces tenemos 7 preguntas para trabajar, jóvenes. Vamos a reiterar cada pregunta. Quisiera ver si pueden visualizarlo en el chat o lo proyecto por pantalla. Jóvenes, ¿pueden visualizarlo en el chat? Hola. Sí, profe, sí. Profesor, puede enviar por WhatsApp. Gracias. Ya, perfecto, listo. Bien, entonces ahí tenemos las... La primera pregunta, repito, Miguel, tu audio. Bien, la primera pregunta, describe las herramientas de Windows. Describa las herramientas de Windows. 2.
¿Cuál es el uso de las aplicaciones utilitarias de Windows? ¿Cuál es el uso de las aplicaciones utilitarias de Windows? Siguiente. 3. Describa paso a paso el manejo y la configuración, correcto, manejo y la configuración de los periféricos en Windows. Describa paso a paso el manejo y la configuración de los periféricos en Windows. 4. ¿Para qué sirve el escritorio de Windows? ¿Para qué sirve el escritorio de Windows? 5. Describe el uso de las interfaces de Windows. Describe el uso de las interfaces de Windows. 6. ¿Para qué se utiliza el PowerPoint como aplicativo? O como programa también le podemos decir. ¿Para qué se utiliza el PowerPoint como aplicativo? O como programa. 7. Describa cada uno de los elementos, programas o aplicativos de Microsoft Office. Bien, estamos en el curso de Educación para el Trabajo, herramientas informáticas. ¿Correcto? Profesor, disculpe. ¿Qué día se presenta la tarea? Para el día, más tardar el día viernes hasta las 4 de la tarde. El día viernes hasta las 4 de la tarde. Pero un favor bien grande, por favor. La tarea tiene que ser una tarea bien desarrollada, ¿correcto? No se trata de hacer cualquier cosa por cumplir. Se trata que su trabajo sea un trabajo espléndido, un trabajo correcto, bien estructurado, bien desarrollado, con una presentación elocuente para su mismo aprendizaje. Así que, por favor, jóvenes, va a depender mucho de cada uno de ustedes la manera como puedan interpretar su labor. ¿Correcto? Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? No, profesor, todo bien. Perfecto, muy bien. Entonces, esa actividad queda claro para que tengan en cuenta que se va a presentar el día viernes hasta las 4 de la tarde. Alumnos que no me